Efectivamente, yo soy consultora de analistas financieros internacionales y desde AFI tenemos también el honor de ejercer el rol de Secretaría Técnica del Centro de Finanzas Responsables y Sostenibles de España, CINRES, que bueno, es una iniciativa hermanada con otros centros financieros de la red de Naciones Unidas, del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, y que fundaron en 2019 pues, las entidades, las asociaciones financieras que ven en pantalla, entre ellas, por supuesto, UNESPA. Pues yo lo primero que quería decir es que no sé muy bien qué les voy a contar después de las excelentes intervenciones de José Antonio, de Javier y de Isabel. Voy a hacer lo mejor posible, pero seguramente repetiré alguna de las ideas, por ello me disculpo de antemano. En primer lugar, querría pues, enfatizar, ¿no? Quizá ya está muy manido, ¿no? la Agenda 2030, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, es efectivamente una hoja de ruta de lo importante y lo esencial en estos 17 objetivos, y en sus 169 metas está prácticamente todo lo que el conjunto de las entidades, ¿no? de los grupos de interés debemos de conseguir y contribuir para 2030. Dentro de un año habremos superado ya el ecuador de esos 15 años a los que nos comprometimos, ¿no? En el año 2015, y en definitiva, bueno, es una hoja de ruta de todo aquello importante. En esta hoja de ruta se establecen de forma explícita expectativas concretas para el sector de los seguros. Si bien es cierto que es únicamente en uno de estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, número 8, y concretamente en su meta 8.10, que esta agenda que compartimos todos, países del norte, del sur, y sector privado, sector público y tercer sector, pues esta meta explicita cuáles son esas expectativas para el sector de los seguros como parte consustancial del sector financiero, ¿no? En ese sentido, lo que establece esta meta es que la necesidad o la contribución a fortalecer la capacidad de las instituciones financieras nacionales para fomentar y ampliar el acceso a los servicios bancarios, financieros y de seguros para todos. Ese para todos lo enfatizo por la connotación de universalidad, ¿no? y de acceso universal para todas las personas, pues independientemente de, como venimos comentando, ¿no? de su condición social, socioeconómica, ubicación geográfica y aspectos, ¿no? que también son muy relevantes cuando uno o una investiga, ¿no? y acude a los datos de, por ejemplo, de coberturas en nuestro propio territorio, ¿no? las aún importantes diferencias que existen territoriales en las tasas de aseguramiento, por ejemplo, de vivienda. Bien es cierto que, aunque explícitamente esta Agenda 2030 solamente menciona de forma explícita al ODS 8 como relevante para el sector asegurador, obviamente no es el único. Y hace poquito, en junio del año 2021, el Banco Mundial produjo y publicó este informe, cuya referencia les comparto en la presentación, acerca del análisis que realizaron sobre la contribución efectiva del sector seguros en estos 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Y ahí constataron o desvelaron que el seguro, más allá del ODS 8, efectivamente tiene un rol y un papel muy significativo en contribuir a la consecución de 4 objetivos adicionales, como son el objetivo 3 de salud y bienestar, el ODS 10 que mencionaba Mirenchu en su presentación de reducción de las desigualdades, el ODS 11 que también mencionaba Mirenchu en alusión a la A de ambiental, ¿no? del propósito de sostenibilidad y la agenda de sostenibilidad del sector de los seguros, con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de ciudades y comunidades sostenibles, que son no solo ciudades, pero teniendo en cuenta que casi el 80% de la población mundial vamos a terminar viviendo en estos entornos urbanos
a 2030, pues es un núcleo muy importante territorial que atender y donde el seguro vinculado a esa agenda de sostenibilidad, no solo social, pero también medioambiental, tiene un papel muy importante y así lo constata el Banco Mundial. Y obviamente el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 13, que es el que engloba en gran medida la agenda climática y para el cual pues, el sector de los seguros está llamado a contribuir muy activamente. Son importantes asimismo, si bien su contribución no es tan evidente, ¿no?, como los que acabo de señalar, la contribución al objetivo de fin de la pobreza y al de hambre cero, igualmente al de trabajo creciente y crecimiento económico. Es obvio, por ejemplo, que el ODS 2, todos los productos que buscan, ¿no?, asegurar el seguro agrario, por ejemplo, pues están enfocados a contrarrestar y a mejorar los indicadores de falta, ¿no?, de disponibilidad de alimentos en muchas partes del mundo. Y el resto de ODS, lo que el Banco Mundial identifica es que la contribución del seguro pues, tiene un carácter más moderado, ¿no? En el resto que podemos, educación de calidad, igualdad de género, agua y saneamiento, energía eficiente y asequible, etcétera, etcétera. Pero queda constatada, y esta yo creo que es una muy buena guía para aquellas entidades que quizá aún se encuentren definiendo cuál es su agenda de sostenibilidad y para ello necesiten apoyarse o quieran apoyarse en la Agenda 2030 y sus objetivos de desarrollo sostenible, pues estos son los que efectivamente tienen una mayor relación. ¿Y cómo conseguir estos objetivos? Pues aquí quería, no sé si presentar, porque también imagino que muchos y muchas los conoceréis, pero una herramienta muy interesante y muy útil que este mismo mes de junio está cumpliendo una década desde su adopción, es la que tiene que ver con los principios de sostenibilidad en los seguros. Este es uno de los 3 conjuntos de principios de sostenibilidad que desde el año 2006 han impulsado el sector financiero de forma conjunta con la Agencia de Naciones Unidas para el Medio Ambiente, que su nombre en inglés es UNEP-FI, como aparece en el enlace y en la referencia que les comparto, y es una suerte de paquete de autorregulación y de colaboración intersectorial, en este caso para el sector seguros, para ir aprendiendo e ir acompañando unos a otros y superando retos de los muchos que conocemos que aún están encima de la mesa, ¿no?, en materia de sostenibilidad. José Antonio hacía alusión a algunos de ellos, el cómo contribuir a los ODS. Sabemos a dónde tenemos que ir, pero a veces no es tan fácil definir e idear soluciones o reorientar nuestros modelos de negocio para garantizar que nuestras acciones, nuestras decisiones, nuestras inversiones van a conducir a una mejora en esos indicadores de los ODS. Bueno, pues los principios para la sostenibilidad en los seguros que se adoptaron aprovechando la conmemoración del 20 aniversario de la conferencia de Río +20, que a su vez conmemoró los 20 años de la primera cumbre de la Tierra celebrada en 1972 en aquella misma ciudad. Pues en aquella ocasión Kofi Annan, junto con un buen número de entidades aseguradoras, acordaron el establecimiento de estos principios que a continuación voy a detallar con un poquito más de... Me voy a detener un poquito más en ellos para detallarlos. Pero insistir, estos principios de sostenibilidad, al igual que los que existen para las inversiones, que también afectan obviamente a las entidades aseguradoras por su doble vertiente, ¿no?, como oferente de productos de aseguramiento y previsión y como inversores, les acompañan también los principios de banca responsable, que fueron los que se adoptaron en el año 2019 de forma más reciente. Todos este conjunto de principios lo que de alguna manera vienen a
a suplir es en situaciones como nos encontramos aún actualmente, donde tenemos claro cuáles son nuestros compromisos, pero no tanto cómo llegar a ellos, quizá a falta de una regulación más específica y clara, ¿no? Pues son soluciones transitorias para poder avanzar en este objetivo que está claro, pero cuyo camino pues está diseñando día a día, ¿no? Con el esfuerzo de todas las entidades. Por lo tanto, es un marco voluntario. Eso sí, una vez una entidad firma, suscribe, en este caso, los principios de sostenibilidad en seguros, sí que se compromete a cumplirlos y hay un ejercicio de rendición de cuentas interno y con las correspondientes sanciones en caso de que no se cumplan los 4 principios de los seguros sostenibles. La sanción no es otra que pues no poder aludir y difundir la pertenencia a este conjunto de principios. En la exposición de motivos que se realizó en el año 2012 con su declaración y adopción, bueno, pues queda claro el rol fundamental del sector de los seguros para poder avanzar en la sostenibilidad. Queda clara cuál es su rol y su actividad principal, teniendo en cuenta que es una actividad financiera con muchísimos años de historias y con singularidades propias que no se comparten con otros verticales del sector financiero. Y bueno, alude no solo a la reducción de riesgos, sino también a la enorme labor de prevención en este propósito de sostenibilidad. La definición oficial de seguro sostenible en el marco de los principios de sostenibilidad en los seguros pues es un enfoque estratégico que implica que todas las actividades de la cadena de valor del seguro, incluidas las interacciones con todos los grupos de interés, y hablando del seguro y la sociedad, pues aquí a partir de ahora me gustaría hacer hincapié en la sociedad como grupo de interés, en las personas como en su rol de clientes, se realiza de forma responsable por un lado y con esa visión de futuro a la que también José Antonio aludía en su intervención, ¿no? de un futuro con muchísimas oportunidades que hay aún que identificar, ¿no? para poder comenzar a sustituir esos negocios, actividades, activos que están en desuso o que van a ser activos hundidos en los próximos años, por todas aquellas que en algunos casos ya estamos observando y en otros tenemos que descubrir que sean susceptibles de aseguramiento en un futuro. Y bueno, y todo ello mediante las prácticas habituales de identificación, evaluación y gestión y seguimiento de los riesgos, pero también de estas oportunidades, como señalábamos, asociadas a las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza que están hoy en la agenda de todas las entidades del sector. Por tanto, el seguro sostenible, de acuerdo a estos principios, pues establece o explicita, ¿no? que tiene 4 grandes objetivos: contribuir a reducir el riesgo, ser muy activo en el desarrollo de soluciones innovadoras para esos nuevos riesgos o esos riesgos más frecuentes y más catastróficos que ya estamos comenzando a observar, a estos nuevos paradigmas que vienen determinados por las tendencias demográficas, incluso las tendencias geopolíticas que pueden condicionar actividades que hasta la fecha en un país como el nuestro quizá no pensábamos que fueran susceptibles de riesgos, ¿no? Como pueda ser pues, el desabastecimiento de algunos productos o bienes intermedios, pues fruto de las interacciones geopolíticas que estamos viviendo desde hace unos meses, o las nuevas catástrofes asociadas, ¿no? a la salud como la pandemia desde el año 2020. Hay oportunidades que explorar para dar solución y contribuir a esa reducción del riesgo y prevención de la incidencia, ¿no? de catástrofes. Obviamente, también se ha mencionado anteriormente, el hecho de que el sector asegurador
en este caso español, sea tan solvente, es casi una condición necesaria, ¿no?, para que sea en sí mismo sostenible y pueda de este modo contribuir a la sostenibilidad. Uno de los significados de la sostenibilidad, que yo esto lo aprendí cuando en mis primeros años profesionales me dedicaba al mundo de las microfinanzas en América Latina, era precisamente que la sostenibilidad económica es fundamental para poder garantizar la prestación del servicio que estás dando hoy a tus clientes mañana, pasado mañana y el año que viene, que no desaparezcas, ¿no? Bueno, pues este es otro de los objetivos que se reconocen en estos principios para el sector y obviamente pues no solo el sector seguros de forma autónoma, sino la sociedad y la economía y todos los agentes en su conjunto, pero el seguro, ya hemos visto anteriormente, tiene un rol especialmente significativo en algunos ámbitos muy concretos de la sostenibilidad ambiental, social y económica. Rápidamente, los 4 principios que se corresponden a este conjunto, ¿no?, de PSI, los principios de sostenibilidad en seguros, son el de incorporación, concienciación, colaboración y transparencia, que rápidamente, para que bueno, podamos entender un poquito más a qué se refieren. El primero de ellos, pues, y verán que está verbalizado a modo de suscripción. Este es el manifiesto, ¿no?, o el documento que las entidades que suscriben los principios se comprometen en este caso, pues, a integrar en el proceso de toma de decisiones las cuestiones ASG que sean pertinentes, que sean materiales para la actividad de los seguros, y todo ello pues a través de todas las herramientas y mecanismos y procesos que una entidad, en este caso del sector seguros, tiene en su día a día, ¿no?, desde la estrategia hasta los procedimientos de venta y comercialización, como señalaba Javier, ¿no?, ese rol tan importante, ¿no?, de los mediadores, no solo en comercializar, sino en ofrecer una venta responsable e informada a los clientes. El segundo de los principios pues, hace referencia a esa labor de evangelización en la que yo creo que ahora también estamos muchos y muchas embarcados, ¿no?, en hacer entender, en explicar cuáles son estos riesgos y oportunidades ASG que pues vienen determinadas por pues estas transformaciones y procesos en los que estamos inmersos. Uno de ellos, pues, por ejemplo, el cambio climático, que debemos entre todos tratar de revertir o frenar. Y en este caso a lo que se comprometen las entidades es a colaborar tanto con clientes como con socios comerciales para precisamente concienciar sobre estos factores, riesgos y oportunidades ASG, toda la cadena de valor. El tercero de los principios es un llamamiento a esa colaboración con otros grupos de interés, entre los que se encuentran de forma destacada los gobiernos y los reguladores, por un lado, y otro tipo de organizaciones, ¿no?, incluidos los medios de comunicación, a los que también se ha aludido en una de las intervenciones anteriores, para que la comprensión de los riesgos, las oportunidades y los propósitos sean comunes, sean compartidos y colaboremos todos juntos precisamente en avanzar, ¿no? Y en este caso, pues, teniendo constancia de que la tasa de aseguramiento de un país contribuye al bienestar económico, al bienestar social, porque es una garantía, ¿no?, de vivir tranquilos y de vivir seguros, pues si ese es un objetivo convenido para todas las partes, pues trabajemos de forma conjunta para no solo divulgarlo, sino tratar de hacerlo más comprensible para todas aquellas personas, ¿no?, que no son aún participantes de estos servicios, que no los compran pues, o porque no los entienden o porque no son asequibles o porque consideran que están muy alejados, ¿no?, de su día a día o de su realidad. Y por último, bueno, esto es quizá un principio transversal de cualquier buena práctica, pero la transparencia. En este sentido, la dificultad añadida está asociada a que precisamente la transparencia a la que se compromete a partir de los principios es aquella relacionada precisamente con el cumplimiento, los avances o las contribuciones con la agenda de sostenibilidad. Y dado que esta agenda de sostenibilidad, y vuelvo al inicio, tenemos claridad sobre los objetivos, pero no tanto sobre el cómo
llegar a ellos, pues es precisamente una herramienta de aprendizaje mutuo entre las entidades que han suscrito los principios, ¿no? Y con ese propósito, ¿no? de nutrir de datos, de nuevos indicadores, KPIs que sean relevantes y significativos para explicar, bueno, y me vuelvo a remitir a Mirencho, ese relato al que ella aludía en su intervención, pues que tiene que estar no solo bien hilado, sino además bien documentado y justificado con evidencia, ¿no? con datos. Ya para casi terminar y haciendo así un poco de salto mortal a dos piezas de información que me parecen excepcionales. Una de ellas es ya mencionada por Mirencho y que mañana yo al menos me he apuntado a la presentación de la edición 2021 del informe Estamos seguros de UNESPA, con esa denominación rescatada del pasado. Ese por un lado, y la encuesta de competencias financieras, que es la primera vez que las autoridades financieras, Banco de España y CNMV, en el año 2016 se embarcaron en tratar de conocer cuál es la realidad en materia de educación financiera, de conocimientos financieros, en definitiva de competencias financieras de la sociedad española. Hasta esa fecha estábamos a ciegas, no contábamos en España, como sí venía ocurriendo en otros países de la OCDE, del que formamos parte, pues una foto, ¿no? del estado de situación de las competencias financieras de la población española. Y en estos momentos, según he podido consultar en la web de Banco de España, están procesando la información del levantamiento de información que se realizó el año 2021 para poder publicar una segunda edición de este informe, que recomiendo absolutamente consultar si entre la audiencia hay alguien que no lo conocía o no lo ha leído. En esta encuesta hace preguntas específicas a la población. Estamos hablando de población adulta, mayor de 18 años y hasta los 79. Con respecto al sector seguros y de la previsión social, hace cosas que a mí me han llamado la atención y ahora ya casi que me dejo de formalidades. Cosas que me han llamado la atención en materia de seguros y planes de pensiones. Se hacen únicamente preguntas a la población sobre dos productos muy específicos, que son el seguro de vida y los seguros de salud. Los seguros de salud aparecen marcados en negrita porque es el único que coincide, es el único tipo de seguro que he podido constatar que aparece junto con otros en el informe Estamos seguros de UNESPA. Con lo cual, únicamente para esa variable, ¿no? de aseguramiento en términos de salud, es posible contrastar la información de dos fuentes totalmente distintas, porque intuyo que UNESPA es información de oferta, ¿no? a partir de las pólizas contratadas, mientras que la encuesta de competencias financieras es información de demanda, ¿no? es lo que la gente declara que conoce o que tiene contratado. En este sentido, pues dejo aquí un apunte tanto para Banco de España, CNMV como UNESPA, ¿no? el tratar de, por un lado, justificar por qué hemos elegido estos seguros y no otros, y que aprovechemos, ¿no? entre todos con ese propósito de colaboración, como mencionábamos antes con los principios, de que nos podamos apoyar unos y otros, además teniendo en cuenta que estos procesos de levantamiento de información son muy exigentes, exigen mucha dedicación, tiempo bueno, en definitiva recursos, ¿no? para poder producir estos informes tan importantes y tan útiles. Y en segundo lugar, poniendo un foco en este informe de competencias financieras de Banco de España y CNMV del año 2016, de nuevo en estos productos de los que estamos hablando hoy esta tarde, a mí me llama la atención, por un lado, el alto grado de conocimiento de la población española con respecto a la existencia de estos productos y servicios financieros, que es superior al 90% para estas tres tipologías de productos, de vida, salud y pensiones. Y también me ha llamado la atención el nivel de tenencia, ¿no? o de contratación declarada,
que a priori pues, resultaría ser mejorable. Estamos hablando de que en seguros de vida la población declara tener un producto de este tipo en un 30%, en seguros de salud un 21% y en planes de pensiones otro 21%, y lo que también es muy significativo es las diferencias y las brechas de género que existían al menos en el 2016, veremos qué pasa en el 2021, especialmente en seguros de vida y en planes de pensiones. Aquí hay bueno, pues un aspecto a analizar y hacer doble clic, que es quizá el segundo apunte que dejaría aquí anotado a mis compañeros y compañeras de mesa. Y el tercer dato, que también me ha resultado muy curioso y que José Antonio ha hecho alusión a él cuando hablaba de la fidelidad de los clientes, de las motivaciones por las que un cliente abandona su entidad de seguros o volvería a ella, pues es muy significativo que en seguros de vida y en planes de pensiones, y en seguros de salud también, o sea, seguros y planes de pensiones, el boca a boca es la fuente de información que destaca entre cualquier otro tipo de producto y servicio financiero sobre el que analiza la encuesta de competencias financieras. Habla de medios de pago, de hipotecas, de planes de ahorro, y con mucha diferencia en el caso de los seguros y de los planes de pensiones, después de las características propias del producto, el factor que determina el comprar o no el producto en una determinada entidad es el boca a boca. Por lo tanto, bueno, yo creo que corrobora, José Antonio, algo que señalabas antes. Y ya para terminar, y de forma quizá osada por mi parte, pues una serie de claves que a la lectura de estos datos y de esta información que he compartido así de forma muy rápida esta tarde con todos vosotras y vosotras, que han de estar presentes, ¿no?, en ese cómo hacer las cosas para mejorar los indicadores de aseguramiento en nuestro país. Algunos de ellos pues, ya han sido mencionados con anterioridad, ¿no? Muy importante la asequibilidad en términos económicos, que sean para poder cumplir con esa meta 8-10 del ODS, de que los seguros sean accesibles para todos, pues no todos tenemos las mismas capacidades económicas para poder comprar el mismo tipo de producto. No están ordenados por importancia, yo creo que todas estas claves han de ser consideradas y tenidas en cuenta en su conjunto. La comprensión, o sea, el verificar que, y aquí Javier, si quieres luego comentamos, ¿no?, el verificar que la persona a la que le estamos explicando algo lo ha entendido y que no tiene reparo en decir no lo entiendo, explícamelo otra vez, o que no tiene reparo en firmar algo que no entiende a pesar de leérselo. Bueno, yo creo que podemos convenir que la capacidad, la comprensión lectora y auditiva de esta sociedad en la que ahora estamos viviendo, que estamos tan sometidos a muchos estímulos, a muchas fuentes de información, canales, pues yo creo que se nos está en general deteriorando bastante a todas las personas. Pero centrándonos en aquellas que quizá tengan más dificultades de comprensión, ¿no?, pues todas las prácticas de lectura fácil, de dedicación de tiempo a esas explicaciones, pues seguro que van a contribuir a una mejora de la confianza, que es otra de las claves que señalo, ¿no? La confianza ya no solo en entender lo que estoy comprando, sino que una vez que lo he comprado, voy a estar tranquilo, voy a vivir sin miedo. El producto va a ser confiable, va a responder a no tanto a las expectativas, pero sí a las explicaciones que me han compartido y que es a prueba de fallos. En relación a un comentario que también hacía José Antonio antes sobre la publicidad, ¿no?, aprovechemos ese canal, esa dedicación de recursos de la publicidad para aprovechar y que contenga además esa información, esa pedagogía que necesitamos transmitir a los clientes y potenciales clientes que, pues eso, que en muchos casos
piensan que esto no va con ellos o con ellas, o que no van a ser capaces de adquirirlo, y con ello pues, su nivel de vivir sin miedo y vivir tranquilo va a ser menor. Y por último, pues en alusión también a ese principio, ¿no?, de colaboración, pues el contar con una estrategia país. Con estrategia no me refiero a un plan, pero sí a que haya un diálogo abierto, una coordinación, una colaboración entre las autoridades que definen las reglas de juego y las entidades que en gran medida tienen que ponerlas en prácticas, y muchas veces entiendo que se ven en dificultades, ¿no?, de poder dar cumplimiento a principios o a mandatos o a recomendaciones que puedan resultar vagas, teniendo además en cuenta pues, el público objetivo al que en definitiva están dirigiendo sus productos y servicios, que es, bueno, población general y con un nivel de comprensión, ¿no?, y de competencias financieras que entre todos pues, debemos de tratar de mejorar para tener una sociedad más sostenible, en definitiva. Y con esto cerraría mi intervención. Muchísimas gracias.